Zacarías, capítulo 14. Y dice la Biblia en el versículo 12, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Así será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren, los que sobrevivan a la tercera guerra mundial, los que sobrevivan los seres humanos a la última hecatombe, al último enfrentamiento entre los seres humanos que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En esta noche vamos a hablar acerca del arrebatamiento y la ira de Satanás y la ira de Dios de una forma descrita para abordarla en las próximas clases con más detalles. Si ustedes observan en el versículo 12, se describe los efectos o las consecuencias de la bomba nuclear, de la era atómica. Se les corromperá sobre sus pies la carne, se consumirán sus cuencas en sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Estas características escritas cientos de años, hace más de 2300 años, antes de que en 1945 se soltara la primera bomba nuclear, la bomba atómica en la ciudad de Hiroshima, y pocos días después en Nagasaki, el hombre no podía comprender Zacarías 14:12. Pero hasta que vimos que los japoneses que habitaron en Hiroshima y Nagasaki se les deshicieron las cuencas estando parados y la carne se les deshizo estando en los pies, podemos nosotros venir a la Biblia y darnos cuenta la absoluta exactitud de las profecías bíblicas. Aquí se nos está describiendo exactamente, vamos a retroceder a Zacarías capítulo 12. Que el último enfrentamiento nuclear o mundial tendrá lugar cuando las naciones del mundo entero rodeen a Jerusalén, no a Irak, como fue en la guerra del Golfo Pérsico, sino en este caso va a ser Jerusalén, la ciudad que sea rodeada por el mundo entero, y por causa de que los hombres van a atacar Jerusalén, va a ser la mecha que prenda la tercera guerra mundial. Dice el versículo 2 de Zacarías 12, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Versículo 4, en aquel día dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y locura al jinete, igual que dice en Zacarías 14. Versículo 8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. En aquel día procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y dice el versículo 12, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y las mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Versículo 13, 1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Vamos a comparar esto en el libro de Daniel capítulo 9. Retrocedan ustedes antes de Zacarías. Está Ageo, Jonás, Joel y después Daniel hacia atrás. Y en la profecía que el ángel le reveló a Daniel en el capítulo 9,
versículo 24, se determinan 70 semanas sobre la nación de Israel, sobre el pueblo. Y, ¿qué dice? Sobre la santa ciudad, que es Jerusalén. Las profecías del final de los tiempos están en el centro, en el ojo del huracán, el centro donde se va a concentrar los últimos tiempos y donde nuestros ojos deben estar atentos es sobre la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén. Porque todas las profecías para estos tiempos que están por terminar y comenzar una nueva era, se centran, insisto, en la nación de Israel y en la ciudad de Jerusalén. Y vivimos, ustedes lo saben, tiempos peligrosos. Estos últimos cambios climatológicos, estas inundaciones, estos azotes, estos huracanes, acaba uno y viene el otro, y viene el otro, y viene el otro, y esta confusión económica, y estos problemas sociológicos que existen, los problemas morales, la confusión de la gente. El mundo está comenzando a ser tambaleado, están comenzando a cambiar las estaciones de los años, los hombres están comenzando a saber que el agua les llega hasta el cuello, y ahora es cuando la iglesia tiene la oportunidad. Ahora es cuando nosotros somos la luz. Ahora es cuando nosotros podemos comenzar a levantar la Biblia y decir, hay esperanza, este es el camino, el mundo se está hundiendo, sálvese el que pueda, pero el camino lo conocemos y sabemos que es Jesús el camino, la verdad y la vida. Entonces es el tiempo más precioso que Dios le ha dado a la iglesia. Dicen Daniel capítulo 9, versículo 24, que las profecías centradas sobre Jerusalén, o sea, el mundo no va a acabar hasta que no se cumplan estas profecías. Número 1, se va a terminar la prevaricación. O sea, los judíos ya no van a burlarse de Dios, del Dios y Padre de Yoshua Mashiach, Jesús el Mesías. En segundo lugar, se va a poner fin al pecado. Y todavía no se ha puesto fin al pecado. En tercer lugar, se va a expiar la iniquidad. En cuarto lugar, se va a traer la justicia perdurable. En quinto lugar, se va a sellar la visión y la profecía. Y en sexto lugar, se va a ungir al Santo de los Santos. Cuando esto lleve a cabo, cuando esto se cumpla, se va a llamar la conversión de la nación de Israel. ¿Cuándo se va a cumplir lo que acabamos de leer en Zacarías? ¿Cuándo se va a cumplir lo que acabamos de leer en Daniel 9? Cuando Jesús venga por segunda vez. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1, para que nos vayamos ubicando de una forma cronológica en las profecías bíblicas. Y dice el Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿quiénes le traspasaron? La nación judía. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Si nosotros comparamos esto ahora con Romanos, capítulo 11, versículo 26 y 27, comparando escritura con escritura, dice Romanos 11, 26, y luego todo Israel será salvo. Lo mismo dice Pablo en Romanos 11, 26, que dice Zacarías 12 y 14, y que dice también lo que acabamos de leer en el libro de Daniel. Israel será salvo. ¿Cuándo? Al final de la Tercera Guerra Mundial, cuando Jesucristo venga y después de que las naciones sean juzgadas por Dios. Versículo 26, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Apartará de Jacob, o sea, Jacob representa a toda la nación de Israel, porque es el padre de las 12 tribus, apartará de las 12 tribus de Israel la impiedad. ¿Qué dice Daniel 9:24? Cuando se termine la prevaricación y se ponga fin al pecado, se cumplieron las 7 semanas, que es la última era del planeta Tierra. Y versículo 27, y será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es importante que nosotros entendamos esto, porque los habitantes que van a entrar a vivir al reino milenial,
junto con aquellos santos que sean transformados años antes en el arrebatamiento, serán los judíos que entren al milenio y que se convirtieron en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 3 al 8. El otro día oí una conferencia que decía una persona, cuando las plagas del Apocalipsis caigan, la iglesia ya no va a estar aquí en el planeta Tierra. Y gracias a Dios que ya no vamos a estar aquí cuando comiencen las trompetas en Apocalipsis 9, etcétera, etcétera, porque nosotros no fuimos puestos para la tribulación. Bueno, esta persona estaba siendo sincera en la forma de predicar la palabra. No se puede dudar de su sinceridad. Pero cuando él dijo, es que Dios no nos ha puesto para la tribulación, él estaba confundiendo lo que hasta esta segunda clase es importante diferenciar. Una cosa es la tribulación, otra cosa es la megatilipsis o la gran tribulación que comienza a la mitad de los 3 años y medio, cuando el anticristo viola el pacto, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y comience la persecución contra los santos, que se llama la gran tribulación o la ira de Satanás. Y otra cosa es que cuando acabe esta persecución, que será acortada por Jesucristo, Mateo 24, después comienza el día del Señor o la ira de Dios. Entonces, dentro del marco de los 7 años, tenemos entre los 7 años, los 3 años primeros primero, los 3 años y medio primeros, la tribulación, que son los 4 primeros sellos. Guerras, pestes, hambres. Cristo le llamó en Mateo 24 el principio de dolores. Los cristianos vamos a estar aquí. Después viene la persecución del anticristo contra la iglesia y los judíos. Aquí vamos a estar. De lo que vamos a ser librados es de la ira de Dios. O sea, cuando se inician las trompetas. Porque Dios no nos ha puesto para la ira y nos guardará del juicio de Él contra el mundo. La persecución del anticristo es la ira de Satanás contra, no sus contrapaches, no contra sus secuaces, contra los incrédulos. La persecución de la ira de Satanás, Apocalipsis 12, ha descendido con gran ira, es contra nosotros. Somos sus enemigos. Pero la ira de Dios no es contra su pueblo, porque Dios no nos ha puesto para la ira. Dios nos promete preservarnos de su ira. Y esta ira comienza en el día que seamos, en el mismo día, como lo vamos a probar esta noche, en el mismo día que seamos sacados de la tierra, el mismo día del rapto, el mismo día comienza la ira de Dios. La ira de Dios comienza cuando salimos, cae sobre el mundo impío en esta tierra el gran juicio del día del Señor. En Apocalipsis 7, versículo 3 en adelante, la Biblia nos enseña quiénes estarán durante el tiempo en que la ira de Dios caerá, pero estas personas no son cristianas gentiles, serán 144,000 judíos de raza étnica. No hagáis daño, versículo 3, a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta Dios guarda a sus siervos. No dañen nada hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Si ahí quedara la Biblia, podríamos deducir, bueno, es que ahora somos el Israel de Dios nosotros. Pero esto es una pobre exégesis bíblica. Los maestros que dicen y que enseñan que la iglesia es el Israel de Dios, se equivocan, porque el plan de Dios para Israel es uno, el plan para la iglesia es otro. Es verdad que Israel fue desechado cuando Jesús dijo, no conociste el tiempo de tu visitación, y ahora no quedará piedra sobre piedra, y se profetizó la caída, y ahora no hay judío ni gentil. Ahora somos la iglesia y el cuerpo de Cristo, Efesios 2, somos de todas las nacionalidades y todas las razas, pero la Biblia es clara en Romanos 9, 10 y 11. 3
3 capítulos en el Nuevo Testamento dedicados al israelita étnico, a los judíos de raza, donde Pablo enseña, confirma y indudablemente nos demuestra que Dios no ha acabado con el Israel étnico. Aquellos que Él desechó cuando fue crucificado y la iglesia entró a ocupar el lugar y somos los beneficiarios del pacto abrámico, ellos al final de la época de la iglesia serán vueltos a injertar en el olivo, serán vueltos a participar de las bendiciones de Dios y volverán ellos a descubrir que las bendiciones y las promesas de Dios no fallan, sino que lo que Él prometió se cumplirá. Heredarán la tierra junto con nosotros como el pueblo de Dios. Esto es muy importante entenderlo para trazar bien la palabra de Dios y no decir es que aquí somos nosotros porque ahora es la iglesia. Dice el versículo 5, de la tribu de Judá. ¿Tú eres de Judá? ¿Tú eres de los Pérez? De 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, y enumera las tribus escogidas por Dios para ser selladas en el tiempo de la tribulación. Actualmente ni los mismos judíos saben a qué tribu pertenece. Cualquier judío que tú encuentres en el mundo le preguntas a qué tribu pertenece y no te puede contestar, porque ellos mismos después de la dispersión perdieron totalmente su identidad dentro del árbol genealógico de las naciones y de las tribus de Judá. Entonces, estas tribus, Dios las conoce, pero aquí se nos enseña perfectamente bien que van a ser 12,000 de cada una de las tribus que heredaron desde el patriarca Jacob. Ahora bien, aquí dice en Apocalipsis capítulo 9, versículo 4, que se les manda a los ángeles. Está haciendo referencia al versículo 1 en la 5ª trompeta, que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Estos 144,000 habitantes de la tierra, sobrevivientes al arrebatamiento de la iglesia, serán aquellos que no van a ser alcanzados ni por los escorpiones, ni por las perversiones genéticas volando, ni por las plagas de Dios. Serán intocables. Nadie podrá tocarlos. Y ninguna plaga, ninguna inundación, ningún huracán, nada los puede tocar porque son guardados por el poder del Dios del cielo. Dice el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. No significa esto que la relación con una mujer contamine cuando no hay matrimonio. Pero dice Hebreos 13:4, honroso sea el matrimonio sin contaminación. Entonces está hablando que estos 144,000 son 144,000 varones que no tuvieron relaciones sexuales fuera del matrimonio. No fueron fornicarios. A pesar de que está de moda ahorita usar el sexo antes del matrimonio, estos 144,000 fueron tan consagrados y tan entregados a Dios que permanecen ellos sin casarse, vírgenes, sin tener relación sexual de ninguna característica. Y dice el versículo 4 que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Aquí lo vemos pues en Apocalipsis 14, en el segundo arrebatamiento en el cielo. Serán arrebatados, serán llevados al cielo después del rapto de la iglesia y de toda la resurrección de los muertos, y cuando estén allá en el cielo, entonces continúan las copas, pero estos 144,000 fueron guardados y protegidos por el poder de Dios. Ahora muy bien, a causa de la severidad de los juicios de Dios, mira hermanos, si ahorita nosotros estamos sufriendo con el agua y nos quedamos en el periférico y las personas que están con sus viviendas cerca de los ríos y cerca de las montañas están siendo arrasados y vemos lo que están sufriendo en Chiapas y en Veracruz y en Guerrero y aquí en la ciudad de Nezahualcóyotl y en Coajimalpa, etcétera, etcétera.
Nosotros no tenemos ni siquiera una idea, ni Oliver Stone, el gran cineasta, ni tampoco Julio Verne. Nadie ha tenido la imaginación de poder concebir el horror, lo terrible que será este planeta en los años próximos de nuestra generación. Por causa de esta severidad, Dios le promete al mundo, al reino de sus hijos, darnos una señal en los cielos, que la podamos ver y que sea indubitable, que no tengamos ninguna duda de que el día de Cristo se acerca. Por eso la Biblia enseña, vean en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Por eso la Biblia enseña que Cristo vendrá para muchos como ladrón en la noche, pero no para nosotros. En otras palabras, el rapto no puede ser inminente. Inminente significa en cualquier hora, puede venir a cualquier hora el Señor. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que va a haber una señal antes de que venga el Señor, que nosotros la vamos a poder ver. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5, porque todos ustedes, está hablando de los cristianos, somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por lo tanto, no durmamos como los demás. Aquí nos está hablando, si eres cristiano, en esta época mantente despierto espiritualmente hablando. ¿Qué les dijo Cristo a los discípulos en Marcos 14:38? ¿Velad? ¿Qué es velad? ¿Qué es velad? Mantenerte con los ojos abiertos. Un velador es el que a las 2, 3 de la mañana viene el sueño y me duermo, y es la hora crítica, cuando más densa está la oscuridad, y si entre las 12 y las 3 de la mañana el velador se duerme, en la época más oscura, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Se mete a la fábrica el ladrón, mata al velador y se roba lo que tiene. Pues espiritualmente hablando, estamos nosotros entrando, ahorita son como 11:45. Estamos entrando al periodo donde más tinieblas, donde más confusión se va a hacer en la humanidad, económica, moral, filosófica, socialmente hablando, filosóficamente hablando. Van a ser unas tinieblas tan densas, que solo los que estén abiertos, velando, orando, no caerán en tentación. Velad y orad, les dijo Cristo, porque Getsemaní, el momento de las tinieblas, el momento en que Satanás vendría Judas con los soldados, lo arrestarían, vendría la confusión y le negarían y le negaron. Porque el espíritu no vivía dentro de ellos. Ellos no tenían un espíritu de valor, ni de dominio propio, ni de poder como lo tienes tú y como lo tengo yo cuando recibimos al Espíritu Santo. Los discípulos recibieron al Espíritu Santo 50 días después de Pentecostés. Por eso Cristo les dijo, velen y oren para que no caigan en la tentación. El Espíritu está presto, pero nuestra carne es débil. Dice Pablo a nosotros lo mismo, no durmamos como los demás. Primera de Tesalonicenses 5:6. Sino velemos. Aquí nos habla de mantenernos orando. Velad y orad. Todos los cristianos que en esta época oran mucho, en la mañana, al mediodía, en su oficina se meten al baño 10 minutos. Disculpe, me voy al baño, jefe, a orar. A la salida en el metro, ahí con el periódico, 10 minutos antes de llegar a la casa, oran. Al llegar a su casa, oran con la esposa. Los cristianos que se mantengan orando, Dios los va a bendecir, porque son los que se mantendrán sensibles a la señal que vamos a continuación a demostrar. Versículo 7, los que duermen, de noche duermen, los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para la tribulación. ¿Eso dice? No, ¿verdad? Dice para la ira. Dios nos promete ser libres de la ira, sino para alcanzar salvación
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí pues nosotros descubrimos que cuando Cristo venga no tiene por qué sorprendernos como ladrón en la noche, porque Dios ha prometido una señal que anuncie el día de la ira. Veamos en primer lugar el libro de Joel, en el Antiguo Testamento, Joel, capítulo 2. Ahí al principio de tu Biblia tienes un índice, donde están todos los libros de la Biblia. En todas las Biblias hay un índice en la primera página. Busca Joel antes de que lo encuentres libro por libro y te va a dar el número de la página y lo vas a encontrar en 30 segundos. Joel, capítulo 2, versículo 30 y 31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga, ¿qué cosa? El día grande y espantoso de Jehová. ¿Cuál es este día? En la Biblia ya vimos en la clase pasada que un día puede ser de 24 horas o un período indefinido de tiempo. El día de Jehová va a durar aproximadamente 1 año, año y medio. No se nos da el lapso exacto, pero comienza después del arrebatamiento. Pero el día de Jehová y la ira de Dios es la misma frase para describir el mismo tiempo del juicio de Dios en contra de este mundo. Capítulo 3 de Joel. Versículos 15 y 16. El sol y la luna se oscurecerán. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Quiero que noten ustedes en estos pasajes que la luz de los cuerpos celestiales, los principales astros y elementos en el cielo de nosotros, que es el sol y la luna, van a disminuir en su resplandor. Ahora vamos a compararlo con Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Versículos 25, 26 y 28. Dice Cristo, entonces habrá señales. ¿Qué es una señal? Algo que apunta hacia adelante, hacia algo que va a venir. Tú vas en la carretera y ves una señal que dice curva de 45 grados o curva, pero te apunta hacia algo que vas a enfrentar. Dios va a enviar señales a su pueblo. No estamos en tinieblas como los demás. Que quede claro. Habrá señales. Otra vez vean lo mismo que dice Joel. ¿En dónde? En el sol, en la luna y en las estrellas. Y aquí abajo en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque los poderes o las potencias de los cielos serán sacudidas, serán conmovidas. La palabra desfalleciendo en el versículo 26, en el original griego significa sin aliento, lo que en nuestro lenguaje actual podríamos traducir, las gentes caerán muertas de ataques al corazón. Perderán el aliento. Será tan grande la angustia de lo que va a pasar, los maremotos serán tan inmensos que vendrán sobre las ciudades y se va a oír como ruge el mar, se van a levantar de 25, 30 metros de altura las olas contra las ciudades. Y la gente no va a poder saber qué es lo que está pasando, angustiados y muchos cayéndose muertos por ataque del corazón. Porque al mismo tiempo que en la tierra es sacudido todo,
en el espacio parece que se les va a caer encima los cuerpos celestes y todo lo que está arriba en la tierra. Y dice el versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Dios nos muestra que habrá una señal cuando el sol se oscurezca y la luna también y las estrellas también y parezca a las 12 del día que es de noche, que nosotros sabemos que el día del Señor se acerca. En medio de esta confusión internacional, los hijos de Dios tendremos la luz arriba de nuestras cabezas, en los mismos cielos. Dice Apocalipsis 6, del 16 al 17. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros. Escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Si ustedes leen el versículo 12, esto sucede en el sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Lo mismo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis 6. Es lo mismo que dice Joel. Es lo mismo que dice Zacarías. Son las mismas palabras de Jesucristo, las mismas palabras de Pablo y las mismas palabras del apóstol Juan. 5 hombres de la Biblia coinciden de una forma armónica y exacta en todas las cosas que anuncian al final de los tiempos. Por esta razón, le agregamos a un sexto varón de Dios, el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11, versículo 10 al 12. Segunda de Pedro 3, del 10 al 2. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Observen lo mismo que dice Joel, Pablo y Juan. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Todas estas palabras son ahorita anuncios a la iglesia en el mundo entero. Estamos esperando la venida de Cristo. Van a haber señales en los elementos, arriba en el espacio, en la atmósfera, y sabemos que estamos aproximándonos y estamos entrando a los dolores de parto. Prepárense, levanten sus cabezas, iglesia, pónganse de rodillas, ganemos las almas, ya no vivamos para nosotros mismos, el día del Señor se acerca. Vivan santamente, esta es la oportunidad de consagrarse. Todos los que no se consagren en esta época no se van a consagrar. Todos los que son duros van a ser más duros, los que son injustos van a ser más injustos, los malos serán más malos, pero los justos resplandecerán como el firmamento en las estrellas del universo. Y los entendidos, dice Daniel 12, entenderán todas las cosas. Dice el versículo 12 de segunda de Pedro 3, esperando y apresurándonos. ¿Qué se nos manda? Se nos manda esperar la venida de Cristo. Entonces el arrebatamiento no es algo inminente, que puede suceder en cualquier cosa. Antes de que venga el rapto, va a haber señales donde vamos a saber que ya viene el Señor. Esperándonos y apresurándonos. Apresurándonos significa, haz lo que tienes que hacer ahorita ya. Si querías ganar las almas, gánalas ya. Si vas a amar a tu mujer, ámala ahora más. Si vas a ser una buena esposa, apresúrate a ser una buena esposa. Si vas a tener devocionales en tu casa, comienza hoy que oyes su voz. No endurezcas tu corazón. Hoy no endurezcas tu corazón, porque viene el día del Señor, en el cual los cielos
encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vamos a comparar en Génesis capítulo 1. Qué fácil va a estar encontrar Génesis 1. Versículo 14. Que cuando Dios creó el sol y la luna, los creó no solo para alumbrar nuestra tierra, para mantener y sostener la vida en el planeta en que vivimos, sino que de una forma interesantísima. Dice Génesis 1:14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de, no oigo, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Aquí encontramos que una estrella, una cosa en el cielo, anunció la primera venida de Jesucristo. Y solo 3 hombres, astrónomos, no astrólogos, no confundas la magnesia con la gimnasia. Los astrólogos son los que estudian los astros para relacionarnos con la conducta humana. Los astrónomos estudian los astros para poder deducir, ¿verdad?, su distancia, la relación que existe en el espacio, etcétera, etcétera. Una cosa es ocultismo y la otra cosa es ciencia. Cuando Cristo nació, un astro anunció la venida de Cristo. Mateo 2, del 9 al 10. El sol, la luna y las estrellas ahora anunciarán su segunda venida cuando venga como un león. Cuando Dios creó el sol y la luna, no solamente fueron señales para las estaciones, sino que serán usadas, dice Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30. Mateo 24, 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no de la ira de Dios, después de la tribulación de aquellos días, o sea, la persecución del anticristo, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pues la Biblia nos muestra 2 señales. La primera, los astros y la pérdida de la iluminación en todo el planeta, en el oriente y en el occidente. Viene el arrebatamiento de la iglesia y después viene la aparición de la venida del Hijo del Hombre en poder y en gran gloria. Satanás tratará en el tiempo en que nosotros todavía permanecemos en esta tierra de comenzar a atacar a la iglesia, y él tendrá un instrumento. Su instrumento se le llama el anticristo, el cuerno pequeño, el hijo de perdición. Y la persecución en Mateo 24, 21 al 22 será, lo vamos a ver a continuación. Dice Mateo 24, 21 y 22, porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. O sea, hasta que acabe la persecución del anticristo, la gente se seguirá salvando. ¿Cómo se van a seguir salvando? Pues por la predicación del evangelio. ¿Y quiénes les van a predicar el evangelio? Si los 144,000 es un equipo especial de Dios, los que van a predicar el evangelio somos nosotros, la iglesia. Y dice el versículo 22, mas por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Nosotros. Muchos dicen que son los judíos, pero si fueran los judíos los escogidos, los judíos entonces tendrían que quedarse después de la persecución. Y dice la Biblia en Apocalipsis 7 que no van a ser tocados y ellos van a estar en el tiempo
de Apocalipsis 9, o sea, en la cuarta y la quinta trompeta. Entonces hay una incongruencia en decir que los escogidos son los judíos, que ya no somos nosotros, porque entonces nosotros no podríamos predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora vamos a compararlo con Apocalipsis 2. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Cómo sabemos que esto todavía no ha pasado? Porque Satanás sigue presentándose delante de Dios, donde tenemos a un abogado, a un intercesor, a un consolador, que es Jesucristo. Entonces, esto no ha sucedido, esto todavía está vigente en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Cuándo? Cuando venga la persecución del anticristo, la serpiente antigua, que se llama Satanás, el cual engaña al mundo entero. Versículo 10. Entonces, oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, o sea, fuera del cielo, el acusador de nuestros hermanos que los acusaba de día y de noche. Versículo 12. Por lo cual, alégrense cielos y los que moran en ellos. Cuando Satanás sea empujado a la tierra, hasta los mismos ángeles de Dios van a decir, shh, hasta que por fin se llevaron a este cuate de aquí. En el cielo va a haber alegría, pero hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Una cosa es la ira de Satanás a través del anticristo a la iglesia, y cuando acabe esta ira, esta persecución del anticristo contra la iglesia, viene la ira de Dios contra el mundo. Lo vemos nosotros en el versículo 17, el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que somos los cristianos. Apocalipsis 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes somos los santos? Nosotros. Al anticristo se le permite vencernos físicamente. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pues no que somos más que vencedores espiritualmente. No temáis quien pueda matar el cuerpo, dijo Cristo. Tened miedo a aquel que puede echar el alma y el espíritu en el infierno. Entonces, el anticristo nos vencerá físicamente, igual que Nerón, igual que Hitler. Dios permitió que Nerón echara al Coliseo romano durante casi 300 años los emperadores romanos, que echaran y que murieran los cristianos, y Dios no los salvó. No los salvó, y salvó a Daniel del foso de los leones, pero a ellos no los salvó. Entonces Dios es soberano. A Esteban no lo salvó y lo mataron a pedradas. A Pedro le abrió un ángel la puerta a la cárcel y lo sacó de la cárcel. Entonces Dios es soberano con nosotros. Cuando los apóstoles fueron encerrados, salieron y dijeron, gracias porque hemos sido tenidos por
dignos de haber padecido por causa del nombre, Dios no le concede a todos nosotros el privilegio de sufrir por Él. Los mártires son aquellos muy especiales que Dios les concede. Es un privilegio morir por Cristo. No todos mueren, como Felipe de Jesús en Japón, crucificado por los paganos. No todos mueren como Policarpo, colgado en un madero. Y sabes que solamente diciendo Cristo no existe, te podemos quemar. Y Policarpo a los 95 años de edad le dice al soldado: durante 95 años de edad, el Señor me ha sostenido y ha sido mi Salvador y murió por mí. ¿Tú crees que a la hora de la muerte le habría de negar? Si Dios te concede morir por Él, es porque has vivido por Él. Pero muchos de ustedes ni siquiera viven por Él. ¿Cuánto menos morirán para Él? Despidámonos en oración. Señor, te damos gracias por estarnos preparando para la persecución venidera. Te damos gracias porque no estamos en tinieblas y tu palabra dice: los malos hombres y los impíos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mas los justos, dice tu santa palabra, resplandecerán como el firmamento. Tus hijos que te aman conocerán todas las cosas y serán alumbrados por la luz de tu palabra. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los malos entenderá lo que está pasando en el mundo. Pero ustedes entenderán y comprenderán que yo los amé desde una cruz hace 2000 años, que di mi vida y mi sangre por ustedes, que yo fui despreciado en este mundo donde viven ustedes y desechado, y mi nombre fue varón de dolores, experimentado en toda clase de problemas y adversidades, y mi vida di por ustedes, para que ustedes no tengan miedo, pequeña manada, y no vivan con una falsa esperanza, sino que prepárense los que han sido escogidos como mártires de morir por su causa. Dios salvará a los que Él elija soberanamente, y Dios dejará a los que Él elija soberanamente, porque Él es Dios. Y Él quiere que nosotros recordemos sus palabras. He aquí estoy con ustedes todos los días.
hasta el fin del mundo. Esto significa que hasta el fin del mundo habrá cristianos, habrá salvos y habrá mártires, vencedores, más que vencedores, porque podrán matar nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu vivirá por siempre. Y serán dados tronos, y se sentarán los que fueron dignos de vivir y morir por Él. En esta mañana muchos de ustedes ni siquiera viven por Cristo. Tu vida gira alrededor de tus negocios, de tus placeres, de tu dinero. Vives centrado en tu vida, sin rumbo y sin fin. La confusión aumentará, y en esta noche Dios te ofrece la salvación de tu alma. Dios te ofrece a su Hijo Jesucristo como un cordero sin mancha y sin contaminación para pagar por tus pecados en esa cruz. Invita tu vida a Cristo esta noche, tal vez por primera vez, y sé salvo de la ira venidera. Y dile a Dios ahí en tu lugar: mi Señor y mi Dios, perdona mis pecados, quiero vivir y morir por ti. Quiero tener una causa para vivir y una razón para morir. Y esa, ahora he descubierto, eres tú. Creo que tu Hijo Cristo pagó en la cruz en mi lugar y derramó su sangre para limpiarme de todo pecado. Señor Jesús, en este instante entra a mi vida. Te recibo como Señor y Salvador y te doy las gracias, porque si sufro contigo, reinaré contigo por toda la eternidad. En tu nombre, Jesús. Amén.